La verdad es que los hematólogos manejamos muy bien esto, creo que aprendemos la parte de las transfusiones y del manejo de la anemia de una manera bastante buena. Solamente quiero darles, y esta plática está enfocada a darles recursos a ustedes para que puedan hablar con ellos y sobre todo al finalizar de todo esto, puedan ustedes ser las personas que lideren el cambio en toda la forma y la mala práctica transfusional en el mundo. Ya en algún momento desde Estados Unidos y seguramente y también en Australia se ha hecho todo este movimiento grandísimo de PBM, de Patient Blood Management, en donde el manejo hemático del paciente está enfocado en el paciente, no como tal en un número como es la hemoglobina. Y que si bien nosotros sabemos que hay un umbral, o más bien todos queremos identificar un umbral porque parece que un número es el que marca lo que tenemos que hacer, sabemos que la parte clínica en la transfusión es algo que manda para saber qué hacer con ellos. Con los pacientes el problema es que el cirujano no están habituados a esto y quieren tener un número para saber exactamente qué hacer, si transfundirlo o no. Toman biometrías hemáticas en momentos donde no se tienen que tomar, por ejemplo, las próximas 24 horas o antes de las 24 horas después de una cirugía que tuvieron un sangrado masivo. Entonces, son momentos en los cuales no tiene que ser guiada una transfusión solamente por un número cuando ese número va a ser equivocado. Por lo cual, quiero darles herramientas para que científicamente comprobemos que no es así y para que al final ustedes puedan tener el siguiente paso, que es formar protocolos en donde de manera nacional puedan ustedes decidir y dar la pauta y recomendaciones para que los demás sigan cuál es el objetivo real de una transfusión, meterla en un valor que a lo mejor sea más conservador y ahorren mucho en la parte económica. Número 2, mejoren la calidad y seguridad de ese paciente. Para empezar, voy a tener estos 4 puntos. ¿Por qué es necesario modificar la práctica actual de transfusión? Número 2, cómo decidir correctamente una transfusión para que te dejen de ver mal en el hospital. Allá en México, cuando alguien dice, ponle 2 paquetes, que se opere y cuando salga le pones otros 2 y que se vaya a su casa. Es una práctica muy común en ginecología también, digo, si no hay ginecólogos aquí, pero es súper común en ginecología, ¿no? Entonces, si eso pasa, es algo bastante común, por lo cual ya en nuestro país pudimos lograr que cuando alguien pide eso, ya los vemos bien mal y ya no queremos hablarles y los hacemos menos a los que hacen eso. Entonces, les quiero dar ese, para que ustedes puedan ya no hacer eso. Las recomendaciones internacionales de la parte pues, transfusional y cómo se decide ahora. Y voy a empezar con la primera parte, que es razones para modificar la práctica actual. No tengo números exactamente en Dominicana, pero realmente pasa lo mismo en todo el mundo en cuanto a la parte de transfusión que lo vemos en este estudio en Cenetec en México. En el 2004 identificaron, Cenetec es un centro en donde cuando algún banco de sangre no tiene lo necesario, o más bien un hospital no tiene banco de sangre, centraliza las muestras a ese lugar y entonces ellos tienen la obligación de mandarles el paquete globular que están solicitando. Sobre todo cuando son hospitales pequeños y que no tienen bancos de sangre grandes. Entonces, lo que se hace es que llegan las solicitudes. Únicamente analizando las solicitudes se encontraron lo siguiente. Se analizaron 1,573 solicitudes en el 2001. Eso, 1,500 ustedes saben que es un número pequeño. 1,500 es lo que hacemos de solicitudes en un mes en un hospital normalmente grande en nuestro país. Solamente eso se junta en un mes nada más. Y el 55% fue inadecuada la indicación solamente por la hemoglobina. O sea, tenían, por ejemplo, 15 gramos de hemoglobina, va a entrar a una cirugía, por ejemplo, no sé, le iban a quitar un lipoma, ¿no? Y solicitaban al menos 2 o 3 paquetes de globulares para poder entrar. Esa injustificada forma de solicitarlo es donde se empezaron a identificar la forma inadecuada de solicitud de la transfusión. Número 2, encontraron también que el plasma fresco es el principal hemocomponente mal solicitado. Recuerden que son hemocomponentes, no hemoderivados, y estos hemocomponentes, sobre todo el plasma fresco, que
ya debería estar solamente para quitar las arrugas de los ojos o para hacer alguna otra cosa estética, como tenemos a veces ya algunos medicamentos, como por ejemplo de ceprotrombina, etcétera, podemos utilizarlos en lugar de plasma y habitualmente nos lo cambian por inmunoglobulina o nos lo cambian por albúmina o algo así. Entonces fue el principalmente más mal solicitado. El costo que se hubieran ahorrado solamente por indicarlo correctamente, en México era de casi 1.700.000 pesos solamente por esas indicaciones. O sea, recibieron solicitudes y fueron mal indicadas y se pudieron haber ahorrado esto únicamente en ese año. Esto exponenciándolo a cada hospital que sí tiene banco de sangre, etcétera, cuánto dinero pudo haberse ahorrado, y con esto podemos justificar lo que PBM dice, que justamente es lo que más se ahorra. En otros países disminuye cuando bajamos el umbral de transfusión, ¿no? Esta cifra que todo el mundo quiere ver, baja la mortalidad, disminuye las infecciones intrahospitalarias, disminuye los infartos, disminuye la estancia hospitalaria, y todo esto favorece al final en una parte económica casi de 18.5 millones de dólares en Australia, en este estudio que fue algo similar. La sangre es insegura en Latinoamérica. No hay una hemovigilancia establecida en la mayoría de los países. Y esta hemovigilancia que debería de normar lo que hacemos con cada uno de los casos, en Latinoamérica todavía hay o se encuentran 50% de los errores son humanos. Me ha tocado ver todavía, no sé si a ustedes, yo supongo que no soy el único raro que pasa aquí, pero me ha pasado que llego todavía a ver a quién están transfundiendo y encuentro que la transfusión es a un paciente que no era el que tenía que transfundir. Estas tonterías que suceden todavía para transfusión siguen sucediendo todavía en la parte de mal etiquetado, en la parte en donde no se corrobora doble o triple vez que es el paciente, siguen sucediendo. Y sobre todo suceden a veces cuando el paciente tenía una mala indicación de transfusión, o sea, ni siquiera requería clínicamente una transfusión y este paciente acaba teniendo este problema. En esos artículos donde la sangre es insegura en Latinoamérica todavía, las razones son las siguientes: pocos donadores voluntarios, nadie de nosotros nos levantamos el domingo a decir, ¿qué hago hoy? Pues hoy dono, ¿no? Raro que pase eso. Hoy me siento muy chapeado, muy rojo. En México es chapeado. Hoy me siento con mucha sangre. Voy a que me drenen, ¿no? Eso no pasa realmente, al menos en Latinoamérica o en México, solamente entre el 2 al 3% de los donadores son altruistas. Eso quiere decir que todos los demás, y lo voy a repetir, todos los demás mienten. Y mienten para poder ofrecer sangre insegura para que puedan ser aceptados y para que puedan dar de alta a su mamá, a su tía o a quien esté hospitalizado, porque es un requisito para dar de alta al familiar. Entonces se vuelve esa es una. La otra es que muchos de ellos están injustificadas las solicitudes. Hay una baja proporción de reporte. Ayer o antier hicimos en el hospital cuál fue el reporte semestral de las reacciones transfusionales, y en todo el hospital reportaron 6 solamente de casi 8,000 solicitudes, lo cual obviamente está subdiagnosticado. Transfusiones innecesarias, sobre todo de plasma, y algo que me impresionó, el hombre latinoamericano es súper inteligente para conseguir dinero de donde sea y para hacerlo como trabajo. Así que fuera del hospital hay gente que está esperando que puedan ir para que donen y entonces cobran para ir a donar, ¿no? O sea, venden su sangre. Esto es una realidad y aparte, también acá. Mire, a mí me dijeron que no. Yo no podía hablar mal de nadie, yo estoy hablando de México, así que no estoy hablando de Dominicana. Yo sé que aquí todo pasa bien, en México no, es una actividad laboral. Yo me dedicaba a eso, ya estoy arrepentido. Ya fui a terapia, me hice hematólogo y ya no quise hacerlo. Entonces, eso pasa realmente. La baja proporción de productos obtenidos por aféresis, no sé si les pasa eso también. Lo ideal, imagínense, lo ideal es
Pues transfundir un paquete globular que sea obtenido por aféresis, que esté irradiado o iluminado, que esté fenotipado. ¿Y eso con quién lo hacemos? Quizá con trasplante de médula ósea. Fuera de ahí, con nadie más. A veces uno anda corriendo y le dices, ¿qué es? ¿Qué es el paciente? Pues pásale O, ¿no? Porque es lo que tienes en ese momento y justamente lo podrías hacer. Pero me ha tocado justamente esta parte donde lo solicitas de manera rápida por una hemorragia masiva y acabamos haciendo más problema que realmente beneficio para el paciente. Una elevada frecuencia de reacciones transfusionales que no se registran y alta tasa de infecciones también. Todo esto que quiero platicarles, aquí está. Las reacciones transfusionales, pues es algo de todos los días, solamente para comentarles cómo están estudiadas la parte de alta tasa de infecciones bacterianas. No sé si les ha pasado a este paciente que hace una reacción febril, que no solamente a lo inmune, sino también infecciosa podría ser, sobre todo en los hemocomponentes que no se resguardan en frío, sino aquellos hemocomponentes que se mantienen como las plaquetas a una temperatura ambiente, en donde, bueno, aquí la temperatura ambiente son como 10 grados más que en México, pero es una temperatura que entre más calor haga, normalmente es un cultivo perfecto para cualquier bacteria. Y una de las manifestaciones o de las cosas que se busca más actualmente para no justificar o para rechazar las transfusiones, sobre todo en pacientes oncológicos, es que existe una cosa que se llama TRIM, que es la inmunomodulación relacionada a la transfusión. Ya conocemos TACO, ya conocemos TRALI, ya conocemos todo esto, pero esta inmunomodulación relacionada a la transfusión bien descrita hace que incluso esté estudiada en pacientes oncológicos que se transfunden, recaen más y tienen normalmente menos efecto después quimioterapéutico por estarlos transfundiendo continuamente o acaban teniendo alguna cuestión a lo inmune provocada por las transfusiones. Las reacciones transfusionales y su frecuencia, es que aquí es un chiste local porque dice que los que le van a la América en México, que es fútbol, los encuentras en todos lados y todo el mundo los odia, ¿no? Pero aquí yo pregunté y no parece que haya algo así. Nada más me dijeron algo así como de Licey contra las Águilas. ¿Sí, no? Licey contra las Águilas, imagínense. Bueno, es más frecuente ser del Licey, ¿no? ¿Ah, no? Bueno, no sé. Yo me compré mi playera de la América. No es cierto, no se la compré. Pero, o sea, solamente para vean la frecuencia de las reacciones transfusionales. La baja existencia de grupos establecidos de hemovigilancia y las actividades vigiladas de ellas en cada hospital es realmente un problema actualmente para poder transfundir. Existe en la Unión Británica una página que se llama SHOT, en donde ahí reportan todo de manera uniforme y hay unas recomendaciones en donde los demás tendríamos que hacer quizá lo mismo para poderlo de una manera fácil reportarlo. Entonces, ¿por qué modificarlo? Por todos los problemas que existen transfusionales y porque sabemos que el problema no solamente llega ahí, sino que llega a enlentecer también todo el tratamiento del paciente y no tiene que ver con hematología, no tiene que ver con leucemia, no tiene que ver con los que sí deben de transfundirse con anemias aplásicas, no tiene que ver con eso. Que también en eso hay una cuestión también importante en donde la parte restrictiva también les va mejor. Sino la cuestión en donde se malusa la sangre en cuestiones electivas de cirugías, en donde la parte perioperatoria es completamente un descontrol y la forma peor de transfundir, ahí lo encontramos. Lo encontramos cuando tienes una paciente que tiene trombocitopenia, más de 50,000 plaquetas, y le pasan 3 aféresis en el transoperatorio porque creen que con 2 no es suficiente, solo con 3. Me ha tocado ver a los ginecólogos en donde les digo, ¿cuánto le transfundes a esta paciente que tiene 6 de hemoglobina y te sangró? ¿Está estable? ¿No tiene alteraciones hemodinámicas? ¿Ya no está sangrando? ¿Cuántos paquetes le pasas? Y me pregunta, ¿cuál es su hemoglobina? Y le respondo, ¿para qué quieres saber la hemoglobina si acaba de sangrar? No te va a decir cuál es la hemoglobina real. Ok, pues 6, pues para 10, 4, entonces le pongo 4. No sé por qué en la cabeza queremos tener un 10.
No sé si aquí pasa como en México, pero cuando uno va a la escuela, tu mamá te exige que saques 10 en la escuela, ¿sí? ¿Es igual aquí? Es que en Chile es 7, ¿no? ¿Aquí cuánto es? O sea, ¿la calificación máxima cuánto es? 100. Ok, 100. Bueno, hagan de cuenta que lo que puse aquí no es 10 y no es 100. En México es 10, por eso puse 10, pero realmente es 100. Imagínense que el anestesiólogo para meter un paciente a cirugía te pide que tenga 100 de hemoglobina. Bueno, que tenga 10 de hemoglobina, no 100. Entonces, ese requisito se ha vuelto algo constante, donde incluso las guías de ellos dicen que así debe de ser, basados en un estudio de 1956, no más cercano. Por lo cual está completamente viejo y fuera completamente de lo que tenemos que hacer. Y me pregunté en la vida por qué el 100 o por qué el 10 es un número al que tenemos que ir con la hemoglobina. No tiene sentido, no está justificado científicamente. Y encontré algunas razones, a ver qué les parecen a ustedes si coinciden conmigo. ¿Por qué es importante el 100 o el 10 en nuestras vidas? Por eso es una plática también para anestesiología y para cirugía, para que entiendan el por qué no es importante el 10, sino es importante la parte restrictiva transfusional, y que si quieres transfundir a un paciente sea en el transoperatorio cuando tenga una hemorragia que impacte hemodinámicamente y que le provoque un riesgo de vida a ese paciente, si no, no tiene que transfundirse. Este paciente puede entrar, como los testigos de Jehová nos enseñaron, con 5 de hemoglobina podría entrar, si es que el cirujano podría tener la habilidad y el anestesiólogo para manejarlo así, y no tendría que transfundirse en esa cirugía. Sin embargo, hay varios temas que se tienen que ocupar para saber si puede sangrar mucho más y tener los hemocomponentes disponibles y transfundirlos en el momento en el que el paciente tenga una cuestión hemodinámica que lo amerite. Fuera de ahí, no tendría que hacerse. Por eso mi pregunta fue a la vida, ¿por qué el 10 es importante? Porque nuestra mamá nos pide que saquemos 10, porque Messi tiene el 10 en la playera, porque el tarot, el 100 o el 10 también es un número impresionante de un bienestar y no sé qué más cosas, porque nos dicen calma, tranquilo, cuenta hasta 10, para que nos relajemos, porque tenemos 10 dedos, sí, todos tenemos 10 aquí también son 10 dedos. Exacto. Porque las películas decían hasta 10 bajaba, porque hay los 10 mandamientos. ¿Por qué el 10? Creo que hay muchas razones que no son médicas de por qué 10, ¿no? En México hay un chiste local, se los voy a poner aquí, donde esta señora, ¿sí?, mató a 2 personas así porque no le pagaban la renta. Entonces llegó y mató así a 2 personas. Y cuando le empezaron a buscar más cosas, pues veían que cómo era la frialdad de matar a estas personas, porque llegó, la señora tiene casi 80 años de edad, y llegó con una pistola y mató así como si nada a las 2 personas, y todo el mundo se impresionó con la frialdad con la que llegó. Así que empezaron a estudiarla y vieron que, que ya tenía 10 víctimas antes, ¿no? Que aparte, en 10 días se procesó y ya estaba en la cárcel esta paciente, rezaba todos los días con un rosario que tenía 10 cuentas del rosario, pero ella solo tenía 10 dientes también. O sea, todo coincide que el 10 es un número impresionante también en esto. Entonces, lo que debería de guiarnos la transfusión, voy a darles una cosa más científica de por qué tendría que guiarlos. Y esto me tocó darlos a los residentes cuando me decían, doctor, hay que pasarle 2 paquetes al paciente. En urgencias me pasa también muchísimo, donde llega el paciente anémico, le pasan 3 paquetes para llevarlo a 10 y lo dan de alta otra vez. Y es un problema con esto. No estoy hablando de talasemia, no estoy hablando de alteraciones en la hemoglobina, que justamente está justificado en otro sentido. Estoy hablando de cosas que no se tienen que hacer. Lo que nos tiene que guiar a saber exactamente si el paciente se transfunde o no es, llegaron unos residentes y me dijeron, doctor, voy a pasarle 2 paquetes o 3 paquetes. Y le dije, ok, le vas a pasar sangre a este paciente porque supongo que ya hiciste un cálculo de cómo se encuentra actualmente en cuanto a la entrega de oxígeno a los tejidos. Porque lo que quieres para pasar un paquete globular es que supongo que tenga una mejor entrega y consumo de oxígeno a los tejidos. Porque para pasar volumen existen soluciones. ¿Por qué le quieres pasar sangre a este paciente? Porque supongo que quieres que oxigene mejor. Entonces, pues en este sentido, lo que tendrías que hacer sería lo siguiente.
Si tú me estás pidiendo que vas a transfundir, significa que tú ya hiciste este ejercicio con cada paciente. La primera, esta es la fórmula de entrega de oxígeno a los tejidos para saber si el paciente está recibiendo o su sangre está mandando oxígeno de manera correcta hacia todos los tejidos. Pero no es la misma fórmula para hemoglobinas normales o para hemoglobinas alteradas, como bien lo vimos en la plática previa. Después de esto, vemos que con esta entrega de oxígeno a los tejidos, que se encuentra aquí, podemos hacer un ejercicio y con este ejercicio vemos que la entrega a los tejidos puede todavía mantenerse incluso con hemoglobinas bajas. Con 15 de hemoglobina hay una entrega de 1057 mililitros y vemos que la entrega de oxígeno baja con 7 de hemoglobina hasta 501. Pero se requiere fisiológicamente en la cronicidad de la anemia, hasta aproximadamente 250, 300 es suficiente para que mantengan algo normal de entrega. Eso quiere decir que el paciente anémico crónico se vuelve un superpaciente, se vuelve un superhumano, ejerce muchísimos mecanismos compensatorios, tanto bioquímicos, moleculares, para poder regular la falta de oxígeno crónica en este paciente, por lo cual esta entrega de oxígeno a los tejidos puede ser normal de 1057, pero puede bajar hasta 300 y todavía es permisible y mantiene una oxigenación correcta para él. Cuando les ponemos oxígeno a un paciente que no tiene oxigenación baja por una oximetrometría, si lo hacemos así y aportamos oxígeno además, puede subir todavía un poco más la entrega de oxígeno a los tejidos. Pero recuerden que no es importante la entrega de oxígeno a los tejidos, porque es como cuando ustedes están en Navidad, están recibiendo regalos entre sus compañeros de trabajo, no sé si pasa aquí también que hacen intercambio de regalos. Y una cosa es que cuando tú dices, vamos a regalarnos todos algo, y tú llegas bien emocionado porque fuiste un día antes a comprar el regalo, el mejor regalo para quien te tocó, que nadie sabe, y ese que te tocó, tú llegas, le vas a dar el regalo, y cuando te entregan el tuyo, es una cosa de 2 pesos, que está horrible. Ustedes no dicen nada, dicen, ay, muchísimas gracias, lo reciben y se lo quedan. Ahí hay 3 cosas importantes. Una, la entrega es lo que tú das o lo que te dan, ¿sí? Otra cosa importante es el volumen de oxígeno consumido por los tejidos, o sea, lo que te está pasando y lo que tú recibes, ¿sí? No es lo mismo lo que te entregan que lo que tú recibes. Te dan 10 dulces y te comes 5, es diferente. Y después viene la tasa de extracción de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que realmente ocupas, o sea, si te vas a poner esos calzones que te regalaron o no, o los vas a volver a regalar, porque no te gustaron. Entonces, una cosa es la entrega de oxígeno a los tejidos, que es lo que buscas con las transfusiones. Otra cosa es el volumen de oxígeno consumido por los tejidos, y esta es la fórmula para calcularlo. Así que si alguien quiere transfundir ahora, tendrá que pensar 2 veces y 3 veces, porque tiene que hacer 3 fórmulas para hacerlo ahora, científicamente para corroborarme que tiene que transfundirse. Entrega de oxígeno a los tejidos, que está basado en el principio de Fick, el volumen o consumo de oxígeno por los tejidos. El problema es que nuestros pacientes modifican este volumen de oxígeno por los tejidos, lo modifican de muchas formas, porque tenemos pacientes que incrementan y que decrementan el consumo de oxígenos por los tejidos. Si está con cirugía, si tiene sedación, si tiene inflamación, si tiene hipovolemia, si tiene convulsiones, si tiene antipiréticos, unas cosas incrementan y otras cosas disminuyen. O sea que el paciente que vemos hospitalizado es un paciente que tiene aproximadamente esto, así. O sea, tiene de todo nuestro paciente y es complicado poderlo calcular bien. Así que aunque baje la entrega de oxígeno a los tejidos, algo tan baja como 350 o 400 es suficiente para mantener una oxigenación adecuada para este paciente. Pero no es solamente eso, viene la parte final. Ya hiciste tu fórmula de entrega de oxígeno a los tejidos, ya hiciste tu fórmula de volumen consumido de oxígeno por los tejidos y te falta ahora la tasa de extracción de oxígeno por los tejidos para corroborar que tu corazón, cerebro, médula ósea y riñón, con esa extracción de oxígeno que tiene cada uno de ellos, se está beneficiando de un paquete globular. Cuando ustedes le expliquen esto al cirujano, el cirujano ya está dormido. Cuando se lo expliquen al ginecólogo, el ginecólogo ya se salió. Pero ustedes tienen que saberlo.
Entonces, si alguien quiere transfundir, se debe de preguntar, ¿no? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Y cuántos paquetes estoy indicando? Porque lo que quiero finalmente es que haya una extracción de oxígeno por los tejidos, por cada órgano que es diferente, para poder formar eritropoyesis, para poder que piense mejor el paciente, etcétera, lo que sea, pero necesita que ese paciente se base en estas fórmulas que nadie hacemos. Entonces, como no se va a hacer, esa es la única justificación científica para transfundir. Si no se va a hacer, entonces, ¿por qué nos basamos en un número de hemoglobina solamente? Cuando la hemoglobina a fuerza queremos ponerla como un parámetro y no lo es. Solo es una guía para saber qué puede pasar con ese paciente y en dónde se encuentra con cronicidad y para formular algunas ecuaciones para calcular el hierro. Fuera de ahí, realmente la parte clínica y hemodinámica te dice qué hacer con este paciente. Así que el umbral de hemoglobina, el 10, es un mito completamente de las abuelitas. Número 2, bueno, de los ginecólogos y de las abuelitas de los ginecólogos y de los anestesiólogos. Por eso les decía que me iban a golpear cuando yo saliera de aquí de la plática, qué bueno que no hay ninguno. Número 2, hipoxia tisular es provocada por lo que ven ahí, disminución en el aporte no siempre está relacionado con la hemoglobina. Entonces, una hemoglobina segura para la mayoría de los pacientes es igual o incluso superior o limítrofe en 7. Se dice que baja por debajo de 300 la entrega de consumo la entrega de oxígeno a los tejidos, baja cuando la hemoglobina desciende por debajo de 5. Y lo podemos ver claramente con los pacientes con anemia plástica que vienen caminando con 5 de hemoglobina, 4 de hemoglobina sin ningún problema y no nos están pidiendo transfusiones. Llegan como si nada después de una cronicidad de esto. La adaptación a la anemia, sabíamos antes que solamente existía este valor para transfundir cuando tenían alteraciones, repito, hemodinámicas, o sea, la parte clínica es la que manda en la hemorragia normalmente. Esta clave, lo que realmente les motiva a transfundir ahora es lo siguiente: la hemoglobina previa es lo que normalmente motiva, o la hemoglobina después de eso, o sea, con la que se queda después de la cirugía, el volumen que perdió, que no sé si les ha pasado, pero me pasa también a mí. Y qué lástima, estoy diciendo puras malas prácticas de mi país, pero pues creo que dicen que pasa en todos lados. Pero ¿a poco no les sucede que dice, ¿y cuánto sangró? Y dicen, 200. Y tú ves al paciente que parece Gasparín, que está completamente pálido el paciente, que no puede levantarse y dice que sangró 200, ¿no? Cuando seguramente le hacen un favor al cirujano para que no quede con la estrellita ahí de que es con el que peor se hace una cirugía. Entonces, el volumen yo nunca lo consideraría como algo estricto porque siempre se miente en la parte del volumen o es subestimado. Hay muchos artículos que definen la parte de subestimación del sangrado en cirugía. El tiempo en el que la pierden, esto es impresionante. Una mujer anémica, crónica, te tolera perfectamente la anemia. Puedes sangrar lo que quieran y te sigue tolerando la anemia, pero alguien que no estaba anémico previamente les va mucho peor. Recuerden, bueno, aquí estamos en Dominicana y estamos a nivel del mar, quizá como a 5 metros sobre el nivel del mar estoy ahorita, pero realmente en ciudades donde son más altas, la hemoglobina, recuerden que la OMS te pide al menos 0.8 a 1 gramo más de hemoglobina por cada 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. La Ciudad de México se encuentra a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, así que nuestras hemoglobinas normales son de 15, ¿no? 14 normalmente. Por eso cuando dicen que una embarazada debe estar en 11 de hemoglobina, no, para nada, debe estar en 14 de hemoglobina, porque allá se pide un poco más de hemoglobina según la OMS también. La tolerancia que tenga cada quien, la hemorragia activa o no, y todo esto, lo importante es que se fijen en el estado clínico, necesidad de transfusión realmente que tenga su paciente. Ahí va, voy a pasarlo rápido, pero esto científicamente me gusta decirlo porque hay varias formas en las que el cuerpo se adapta para mantener una homeostasis en la anemia, y créanme que se vuelven unos superhumanos, hacen todo esto. No, se ha demostrado que esta hemoglobina tan baja como 5 gramos todavía empiezan en ese momento la parte de la hipoxemia. La mortalidad comienza a aumentar significativamente cuando la hemoglobina cae por debajo de 5.
Hay ajustes hemodinámicos y cardiovasculares que ven ustedes por acá, que los conocemos bien. Vean toda la viscosidad sanguínea que se modifica y cómo se va modificando la viscosidad con la disminución de la masa eritrocitaria. Hay una redistribución del flujo sanguíneo, una modificación de la afinidad del oxígeno por los tejidos. Ya lo conocen, la hemoglobina, saben, una versión Taut o versión la forma en donde se modifica 15 grados únicamente para que permita entrar el oxígeno. Esta modificación de la hemoglobina, que solamente son 15 grados donde se modifica la molécula, hace que haga una conformación Taut o conformación tensa de la hemoglobina, en donde parece o fue basada ese nombre de Taut en estas conformaciones arquitectónicas. Vean cómo se mueve 15 grados para que pueda entrar el oxígeno solamente. Y vean cómo esta modificación, obviamente cuando se abre, estos 15 grados se llama una conformación relajada. Para que me entendieran los cirujanos en ese momento cuando les di una plática así, de cuál es la versión relajada, porque no me entendían cómo se mueve 15 grados la hemoglobina, no puede ser eso, ¿cómo se hace? Les puse esta imagen de cómo es la versión relajada de la hemoglobina. Así lo entendieron un poquito mejor los cirujanos ya. Entonces todo esto que ustedes conocen perfectamente bien, la curva de disociación, etcétera. Activación de factores inducibles por hipoxia que se expresan justamente ante la cronicidad, que hace y mejora la angiogénesis, hace eritropoyesis, hace glucólisis anaerobia. Todo esto va mejorando y lo va convirtiendo como si fuera otro superhéroe de Marvel. Así se vuelve un paciente anémico casi. Hay una upregulación de transportadores de glucosa. Imagínense que ahora el glóbulo rojo no solo puede transportar mejor oxígeno, sino también puede transportar mejor glucosa. Es impresionante todo lo que se modifica en el eritrocito para que pueda ser mejor. Y cómo son la forma o la fisiopatología de cómo se expresa mejor estos receptores para eritropoyetina, para angiogénesis, para la glucosa, etcétera. Moléculas con modificación de su expresión en respuesta de la anemia. Ya, ustedes saben perfectamente la epsidina, por eso ahora ya no damos, porque también me decían, ¿y por qué no damos hierro cada 8 horas? ¿O por qué no damos hierro cada 4 horas si tiene mucha anemia? Entonces, pues porque Dios se equivocó. Y se equivocó Dios, no fui yo, se equivocó Dios, porque solo nos dio un duodeno, que ese duodeno es el único sitio de absorción de hierro. ¿Y cómo se le ocurre? Digo, ahorita que si no me golpearon los cirujanos me va a caer un rayo aquí afuera por andar hablando de Dios. Pero no es en mala onda, solamente es para entenderlo. Es que, ¿cómo tenemos solamente 25 centímetros de duodeno que tiene transportadores de metales divalentes y ceruloplasmina limitada, que solo puede absorber entre 3 a 5 miligramos de hierro por día, le des lo que le des, las veces que le des hierro, solo absorbe eso? Está topado. Y lo peor es como un cirujano no lo sabe. Cuando operan el duodeno, o sea, no saben lo que están quitando, estás quitando la única forma de absorción de hierro. Por eso es que si le das más veces hierro no sirve y solamente la epsidina sube, cierra las compuertas de ferroportina y no se mueve más. Entonces, una desgracia. El hierro oral es una desgracia, ¿no? ¿Sube la hemoglobina? Sí, sí sube la hemoglobina. ¿Sube la ferritina? Jamás. Jamás sube la ferritina. Tiene que esperar 6 meses, que no sangre nada, que no le pase nada para que suba la ferritina. Fuera de ahí jamás funciona como tal. Entonces, no escuché, pero estoy de acuerdo. No escuché. Bien. Las proteínas implicadas en el metabolismo del hierro, vean esta parte de acá. No sé cómo señalar, pero creo que me lo desactivaron porque ya se acabó mi tiempo. Entonces me lo desactivaron para que me bajara, pero no me voy a bajar hasta que acabe. ¿Por qué sí servía con la doctora y conmigo no? Bueno. Lo ven en la parte de abajo, todo lo que se modifica también. Las ceramidas y los esfingolípidos de la membrana, hasta eso se adapta a la anemia. Vean impresionante cómo las ceramidas y los esfingolípidos modifican su estructura incluso en la membrana para formarlo, todos los procesos de señalización y reconocimiento de las células para mejorar la difusión de oxígeno y también para hacer mejores conexiones con las demás células. Todo esto hacen las ceramidas y los esfingolípidos en la anemia.
Aquí está. Entonces, hay muchas formas también para que esto suceda. Ahora, finalmente, las recomendaciones internacionales. ¿Qué debemos de saber? Quien manda la parte de transfusión en el mundo es la AABB. Normalmente es la que manda todas las actualizaciones de todo esto y cada país tiene sus actualizaciones. Quiero mostrarles que todo mundo quiere tener un umbral y este umbral de hemoglobina ha fallado. Y lo repito, este umbral de hemoglobina ha fallado en definir realmente cuál es el momento preciso para transfundir y no lo van a encontrar porque no tiene que ver con la hemoglobina. Tiene que ver con el estado clínico, con la entrega de oxígeno a los tejidos, que no tiene que ver con la hemoglobina precisamente. Todo esto han querido, todas las guías, vean todas las guías que buscan encontrar un umbral y todas fallan y se modifican, etcétera. Total que afortunadamente ahorita ya no estamos en 10 o en 100 de hemoglobina, sino ya estamos afortunadamente en 7 como un límite bajo. Si a fuerza quieren escuchar un número, ok, es 7. En algunas guías 7.5 como umbral bajo restrictivo para transfundir. Todos los que han querido hacer. Y para esto existe PBM, Patient Blood Management, con estas 3 pilares. Empiecen por el primero en sus hospitales. Hagan clínicas de anemia específicas para que el cirujano, así como manda al internista para una valoración preparatoria, lo mande con el hematólogo para que le pongamos hierro al paciente porque seguramente su anemia en el 80% de los casos va a ser por deficiencia de hierro. Así que si se lo mejoramos a este paciente 4 semanas antes o 6 semanas antes, va a llegar el paciente con 14, con 13 de hemoglobina, perfecto para poder tener una cirugía electiva con una mayor seguridad. Hay que hacer ya el primer pilar, que es el rojo, que es de la formación de clínicas de anemia y tratar la anemia antes de que el paciente llegue a una cirugía electiva. Esto es lo que habla estas guías del 2025, justamente en marzo, de ni siquiera se requiere una biometría hemática en aquellos que van a una cirugía menor y que tienen un riesgo bajo. Aquellos que están en intermedio sí, y cirugía mayor también, pero fuera de ahí no. Otra cosa es que los cirujanos siempre piden, o los anestesiólogos siempre piden tiempos de coagulación para prever qué va a pasar, como si tuvieran una bola mágica de si va a sangrar o no, cuando los tiempos de coagulación jamás han demostrado una predicción de sangrado. El único que predice sangrado es el fibrinógeno que nadie pide. Esta es toda la parte de decisión de cómo se tiene que guiar la parte de hemoglobina. Y vean, en la parte de arriba dice, empezar con hierro oral cuando se identifica que es hierro oral, si el paciente lo puede tolerar, y después continuar con la cirugía, etcétera. Pero dice, considerar hierro IV, ¿no?, si no responde al hierro oral en 4 semanas o si tiene algún incidente con la hierro oral. Se van a cansar esas 4 semanas y no va a funcionar. O sea, estos pacientes que van para cirugía y ya están programados, es difícil de hacer este match con los cirujanos para decir, ¿cuándo lo vas a operar? No, espérame 8 semanas. Por Dios, es un hospital público, no te voy a esperar. No hay forma de esperarte, o sea, o lo opero esta semana o no hay otra forma. Así que, más bien, deberían de poner en ese lugar que son de Inglaterra, pero en Inglaterra creo que no se imaginan lo que pasa acá. Entonces, se tiene que definir que esos pacientes tenemos 4 semanas para mejorarlos, punto. Así que esos pacientes que vienen con anemia, hierro intravenoso, los suben rápido y están listos para llegar a esa cirugía y favorece mucho, incluso hasta en los resultados después de esto. Los umbrales que hay, voy a definirlos aquí. No transfundir con estrategia liberal, esto ya es un mandato en los umbrales de transfusión que guían la parte de paquetes globulares. La hemoglobina no es el marcador más adecuado para definir si requiere o no. Se pueden evitar las transfusiones en pacientes estables, no cardiológicos, por arriba de 7. Bajando el umbral de transfusión a menos de 7, se ahorra hasta el 41% de todo lo que ustedes transfunden, o lo que ellos transfunden. Con solo bajar el umbral a 7, ya no nos peleemos que la clínica ni nada. Ok, lo bajamos a 7 en todos los pacientes. Y si quiere más o si requiere, y aparte si alguien tiene algún problema, se transfunde 1 y se reevalúa el paciente. No se pasan 2 para llegar a una cifra, sino se pasa 1 y se reevalúa al paciente otra vez para ver si requiere algo más. No transfundir más unidades de las que se requiere absolutamente necesarias, o sea, es una y reevaluar. No transfundir unidades en pacientes con deficiencia de hierro. Está prohibido transfundir
a pacientes con deficiencia de hierro. No transfundir pacientes, no. Si está hemodinámicamente estable, se le pone hierro, no transfusiones. No todos los pacientes, bueno, en una plática que tuve hace poco también con ginecólogos, dije, ¿qué hago para que me entiendan? Bueno, ¿saben qué hice? Y no me van a creer, pero está grabado. Hice un truco de magia para convertir agua en vino, donde le puse hierro, entre comillas, al agua y lo transformé en vino. Claro, después todo el mundo me dijo Jesús de Nazaret y no sé qué, porque aparte el cabello largo y la barba y todo el mundo me decía cuando salía así, pero hasta eso tuve que hacer para que me entendieran que si le ponen hierro, tranquilo, no va a subir la hemoglobina luego, la ferritina sí sube luego, y tienen que esperar un rato para que la hemoglobina sube, pero el paciente mejora al siguiente día luego. No realizar tomas innecesarias de laboratorios, no transfundir hemocomponentes, esto es una cosa más de aloinmunidad. No existe la parte profiláctica, no existe la parte profiláctica de transfusiones, no existe. No existe esta parte de corrección de tiempos para pasar a cirugía, eso afortunadamente PBM ya lo está quitando completamente. Esta estrategia que hacen de 2-1-1, 3-1-1, paquete, plaquetas, plasma, paquete, plaquetas, plasma, seguro debería ser una salsa no sé, un baile debería de ser ahora, porque es paquetas, paqueta, plasma. Así lo hacen ahora. Y como les encanta la salsa aquí, pues seguramente les gustará a los cirujanos y a lo mejor por ahí les pueden pegar, tal vez es una recomendación, porque ni el 9-11 está pactado en estos pacientes en hemorragia masiva, solamente en la cirugía ortopédica de urgencia y traumatología podría ser cuando corroboras que el paciente por tromboelastografía tiene una hemorragia por consumo de factores de coagulación y entonces podría ser beneficioso. Estas son las guías de cómo se maneja y el tratamiento, al menos para el 80% de los pacientes, va a ser hierro. Y el hierro oral, ya se los dije que nos hicieron mal el duodeno. Bueno, más bien, nos hicieron mal el yeyuno y el ilion. El duodeno no, el duodeno está bien, ¿no? Entonces, toda esta parte, ¿qué le costaba extender los transportadores de metales divalentes hacia el yeyuno y el ilion? ¿Qué le costaba? O al colon, pero no se hizo así. Entonces es un poquito más complicado, por lo cual estas son las opciones intravenosas. Ferinject es uno de los medicamentos que se puede aplicar 1000 miligramos de hierro en un solo shot de 20 minutos sin alteraciones de hipersensibilidad, como lo veíamos con el hierro dextran, con el sacarato férrico, por ejemplo. Esto es mucho más rápido, no se premedica porque actualmente en un metanálisis vemos que la cuestión de premedicación es lo que da más reacciones adversas justamente por los antihistamínicos mal administrados. Entonces, al menos en Ferinject no debería de ser así y automáticamente podemos subir la hemoglobina bien con ellos. Y finalmente, la transfusión debe basarse en la fisiología del paciente, no en la hemoglobina. Ahora ya pueden acalambrar a sus residentes mañana cuando lleguen al hospital y les digan, a ver, dime, ¿cómo vas a decir tu transfusión? Y le preguntan la fórmula de la entrega de oxígeno a los tejidos, ya los pueden acalambrar con eso. Luego es divertido. Número 2, solo se justifica si hay evidencia de hipoperfusión o disfunción orgánica. Los síntomas clínicos guían mejor que un umbral numérico aislado. La transfusión es un soporte, no una solución definitiva. Y el enfoque de PBM ahora es lo que rige para poder transfundir a los pacientes de manera más racional. Creo que es la última diapositiva. Muchísimas gracias.